Nos situamos en Londres, finales de los años 70 y principios de los 80. Si caminabas por las calles de Muswell Hill o luego por Cranley Gardens, verías casas ordenadas, jardines bien cuidados y gente que saludaba educadamente. En medio de esa tranquilidad cotidiana, vivía un hombre que pasaba totalmente desapercibido, Dennis Andrew Nielsen. Tenía poco más de 30 años, vestía ropa sencilla y limpia, trabajaba como funcionario en una oficina de empleo y a veces se le veía pasear o ir a comprar provisiones. Para sus vecinos, era alguien reservado, callado, que no daba problemas y que rara vez invitaba a nadie a su casa. Nadie sospechaba que detrás de esa puerta cerrada se ocultaba una de las historias más perturbadoras y frías que haya registrado la criminología. Para entender lo que hizo, primero hay que viajar a sus orígenes. Allí se sembró la semilla de su soledad enfermiza. Hola, soy Jorge Tous, creador de Pro MP Stereo X, donde la imaginación no tiene límites. Comencemos. La infancia y la primera huella de la muerte. Dennis nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, un pequeño pueblo costero de Escocia. Su familia era fría y distante. Su padre, Olav Nielsen, era un marinero noruego que pasaba largos periodos fuera de casa y cuando regresaba apenas prestaba atención a sus hijos. Su madre, Elizabeth, era una mujer estricta y emocionalmente distante, incapaz de mostrar afecto con facilidad. La única luz en la infancia de Dennis fue su abuelo materno, Andrew White, un pescador fuerte, trabajador y cariñoso. Para el niño, él era el refugio, la única persona que le hablaba, que lo llevaba a caminar por la playa y que le hacía sentir que pertenecía a algún lugar. Pero cuando Dennis tenía apenas 6 años, ocurrió un hecho que marcaría su mente para siempre. Su abuelo regresó de una jornada en el mar y cayó muerto repentinamente en la puerta de su casa. Como era costumbre en la época, el cuerpo quedó expuesto en la sala principal durante unos días antes del entierro. Dennis fue llevado a verlo y, sin explicaciones, se le hizo tocar su mano ya fría y rígida. Más tarde, él mismo recordaría ese momento. No entendía qué pasaba. Lo veía ahí, inmóvil, pero seguía siendo él. Sentía que seguía presente, solo que ya no se movía ni hablaba. No me daba miedo, al contrario, me parecía que así permanecía tal cual era, sin cambiar, sin irse a ningún lado. Esa asociación quedó grabada. La presencia no dependía de la vida, sino de la permanencia. Con los años, al crecer, Dennis se fue aislando cada vez más. Ingresó al ejército a los 16 años, donde sirvió durante 11 años, llegando a ser cocinero. Allí aprendió a cortar carne y a manipular cuerpos con destreza, habilidades que más tarde usaría de forma terrible, pero incluso en el ejército se sentía solo. No lograba establecer vínculos profundos, y sus relaciones eran siempre superficiales y pasajeras. Al dejar el servicio militar en 1973, se mudó a Londres. Consiguió un trabajo estable, tenía un techo, pero por dentro sentía un vacío inmenso. Empezó a beber con frecuencia para calmar la soledad y en sus noches más oscuras empezó a imaginar una forma de tener compañía que nunca le fallara. La noche que cambió todo. Todo comenzó oficialmente la madrugada del 30 de diciembre de 1978. Era una noche fría, húmeda y típica del invierno londinense. Nielsen estaba en su apartamento de Melrose Avenue, número 195, solo y con varias botellas de alcohol vacías a su lado. Salió a caminar sin rumbo y en una calle cercana se cruzó con Stephen Holmes, un joven de 14 años que había salido de casa tras discutir con su familia y vagaba sin destino. Nielsen se acercó con amabilidad, le ofreció un lugar cálido, comida y una copa para entrar en calor. El chico, confiado por su apariencia tranquila, aceptó sin dudar. Pasaron las horas hablando, bebiendo y viendo la televisión. Cuando Stephen quedó profundamente dormido en el sofá, Dennis sintió surgir ese impulso que llevaba tiempo reprimiendo. En sus propias palabras diría después: pensé, si se despierta, se irá y volveré a estar solo. Si no se despierta, se queda aquí conmigo. Tomó una corbata de su ropero, se inclinó sobre el joven y apretó con fuerza alrededor de su cuello. Stephen,
Despertó asustado. Forcejeó unos segundos, pero estaba demasiado débil por el alcohol. En pocos minutos dejó de moverse. Lo que vino después reveló su verdadera intención. No huyó, ni se escondió de inmediato, arrastró el cuerpo hasta el baño, lo lavó con agua tibia y jabón, le peinó el cabello con cuidado y lo vistió con ropa limpia y seca. Luego, lo llevó a su propia cama y se acostó a su lado. Durante toda la noche, Denis permaneció despierto, mirándolo. No sentía odio, ni ira, ni placer violento. Lo que describía era una extraña sensación de paz. Por fin tenía compañía, no me rechazaba, no me decía que no tenía planes de irse. Estaba ahí, completo, para siempre. A la mañana siguiente, tuvo que decidir qué hacer. Levantó las tablas del suelo de la cocina, cavó un pequeño hueco y escondió el cuerpo allí. Ese espacio se convertiría en su primer escondite. Los meses de convivencia. Durante los siguientes 7 meses, el cuerpo de Stephen Holmes permaneció bajo el suelo, pero Nielsen no lo dejaba ahí olvidado. Cada cierto tiempo, cuando sentía mucha soledad, levantaba las tablas, sacaba el cadáver, lo limpiaba nuevamente, le ponía ropa fresca y lo colocaba en el sofá o en la silla favorita de la sala. Le hablaba como si pudiera escucharlo, le contaba cómo le había ido en el trabajo, veía la televisión a su lado, incluso le servía bebida en un vaso que dejaba frente a él. Cuando la rigidez desaparecía y el cuerpo se volvía más flexible, llegaban a acostarse con él en la cama, abrazándolo para sentir calor y compañía. Cuando el olor de la descomposición empezó a ser demasiado fuerte y a filtrarse por las rendijas del suelo, Nielsen supo que tenía que deshacerse de los restos. Con cuchillos y herramientas que había comprado con esa intención, desmembró el cuerpo en la bañera. Separó los huesos de los tejidos blandos, guardó algunas partes en bolsas de plástico y quemó el resto en el pequeño jardín trasero de la casa, mezclando los restos con carbón para que no se notara. Lo que quedaba, lo trituró y lo tiró por el desagüe. Esa primera experiencia le mostró algo aterrador. Podía tener la compañía que deseaba y podía hacerlo sin que nadie se enterara. La barrera que separaba lo prohibido de lo que él consideraba necesario había caído. El patrón que se repitió. Durante los siguientes 5 años, entre 1979 y 1983, Denis Nielsen repetiría ese mismo proceso con una frecuencia que aumentaba con el tiempo. Confesó haber dado muerte a 15 jóvenes y hombres, aunque las autoridades solo pudieron probar 6 casos por la forma en que eliminaba las pruebas. Sus víctimas eran siempre personas que pasaban desapercibidas, jóvenes sin hogar, viajeros, chicos que habían huido de sus casas, trabajadores temporales o personas que vivían al margen de la sociedad. Muchos no tenían familiares cercanos en Londres, por lo que sus desapariciones no generaban búsquedas intensas ni denuncias inmediatas. Su método se volvió sistemático. Recorría bares, estaciones de tren, paradas de autobús y zonas donde solían reunirse personas sin techo. Se acercaba con educación, ofrecía comida, bebida y un lugar seguro para pasar la noche. Su apariencia de hombre trabajador y respetable inspiraba confianza. Cuando el avance de la descomposición lo hacía insoportable, desmembraba nuevamente. En su casa de Melrose Avenue tenía el jardín para quemar, pero en 1981 se mudó a un apartamento más pequeño en Cranley Gardens, número 23, donde no había jardín. Allí solo le quedaba una opción: deshacer todo en trozos pequeños y arrojarlos por el inodoro y las cañerías. En sus propias palabras, explicaba esa lógica retorcida. No los mataba por odio, los mataba para detener el tiempo. Mientras estaban vivos, podían marcharse, cambiar, olvidarme. Una vez muertos, eran solo míos, y la compañía era perfecta, sin discusiones ni despedidas. El final. Cuando las cañerías hablaron. Todo terminó en febrero de 1983. En el edificio de Cranley Gardens, los inquilinos empezaron a quejarse de un olor muy fuerte y desagradable que subía por los desagües, además de que las tuberías se tapaban una y otra vez. El administrador de la casa llamó a un plomero llamado Michael Kitran. Al revisar la tubería principal del edificio, encontró algo que le heló la sangre: trozos de carne oscura, fragmentos de tejido y pequeños huesos, todos obstruyendo el conducto.
Al principio pensó que era carne de animal, pero al examinarlos con más atención, se dio cuenta de que no podía ser así. Llamó de inmediato a la policía. Los agentes llegaron a la casa y subieron al apartamento de Nielsen. Al preguntarle si sabía por qué las cañerías estaban tapadas, él respondió con una calma inquietante, sin mostrar nervios ni sorpresa. Supongo que son restos de las personas que he matado. El juicio y la psicología de la soledad. El juicio comenzó en octubre de 1983. Todo el país siguió el caso con fascinación y horror. Los medios lo apodaron el asesino de Muswell Hill. Y pronto empezaron a compararlo con Jeffrey Dahmer, que en Estados Unidos había sido detenido pocos años antes por crímenes casi idénticos: convivencia con cadáveres, desmembramiento y motivación basada en la soledad. Los psiquiatras que lo examinaron coincidieron: no estaba loco ni perdía la razón. Sabía perfectamente lo que hacía, sabía que estaba mal ante la ley y la sociedad, pero para su mente enferma era la única forma de resolver su dolor más profundo. Se le diagnosticó un trastorno de personalidad narcisista y grave aislamiento emocional. En sus declaraciones ante el tribunal, no mostró arrepentimiento real. No lloró, no pidió perdón. Solo explicó su visión. La muerte es solo un cambio de estado, ellos seguían ahí, solo que en silencio. Para mí, eso era mejor que estar solo para siempre. Fue declarado culpable de 6 asesinatos confirmados y 2 intentos de asesinato, y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fin de su historia. Dennis Nielsen pasó el resto de su vida en prisiones de máxima seguridad en el Reino Unido. Durante sus años encerrado, escribió cartas, notas y hasta un libro donde explicaba sus pensamientos y sus crímenes con frialdad. Nunca cambió su forma de ver lo que había hecho. Murió el 12 de mayo de 2018, a los 72 años, a causa de complicaciones derivadas de una cirugía abdominal. Nadie reclamó su cuerpo, y fue enterrado en una ceremonia privada y discreta, lo que nos deja su historia. El caso de Dennis Nielsen sigue siendo uno de los más estudiados en todo el mundo. Nos enseña una lección inquietante: la monstruosidad no siempre se reconoce por la apariencia. Puede habitar en el vecino educado, en el compañero de trabajo reservado, en esa persona que parece no causar daño a nadie. Su historia nos recuerda hasta dónde puede llegar la soledad extrema cuando no se atiende, cuando se convierte en un vacío que nada puede llenar. Y nos muestra cómo la mente humana, en su deseo desesperado de no sentirse solo, puede llegar a cruzar fronteras que nadie imagina posibles. Y hasta aquí llega esta historia escalofriante sobre Dennis Nielsen, el llamado Dahmer británico. Si te ha parecido interesante, inquietante o te ha ayudado a conocer más sobre este caso, no olvides darle un like. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido así. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te ha parecido este caso? ¿Te sorprendió su forma de actuar o lo que decía para justificarse? Si te gustan los relatos de terror, crímenes reales y misterios oscuros, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Y activa la campanita, así te llegará una notificación en cuanto suba un nuevo video. Soy Jorge Tous, creador de Pro Misterio X. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.